¿Y si el hombre más rico del valle fingiera ser un mendigo para encontrar el amor verdadero, solo para descubrir que la mujer más humilde guardaba un secreto que cambiaría su destino para siempre? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El otoño de 1847 había teñido de ámbar los robledales que rodeaban la hacienda San Cristóbal, una de las propiedades más imponentes del Valle de Santander. Desde las ventanas emplomadas de la casa solariega se divisaban colinas ondulantes, viñedos ordenados en hileras perfectas y establos donde relinchaban caballos de pura sangre. Era un mundo de privilegios, de apellidos antiguos y fortunas heredadas durante generaciones. Pero en aquel universo de terciopelos y candelabros de plata existía también un rincón olvidado, el pequeño cuarto de servicio donde dormía Catalina Mendoza, una joven empleada de apenas 22 años cuya belleza discreta pasaba desapercibida entre las sombras de la servidumbre. Catalina había llegado a San Cristóbal 3 años atrás, huyendo de la miseria que había devorado a su familia tras la muerte de su padre, un modesto zapatero de la aldea vecina. Su madre, consumida por la tuberculosis, apenas había sobrevivido un invierno más antes de exhalar su último suspiro entre los brazos de su hija. Huérfana y sin dote, Catalina no tuvo más opción que buscar empleo en las grandes casas, donde las muchachas sin fortuna terminaban sirviendo té, planchando enaguas y barriendo salones que jamás podrían llamar propios. Sin embargo, a diferencia de otras jóvenes de su condición, Catalina poseía algo que el dinero no podía comprar: una bondad genuina que irradiaba desde sus ojos color avellana y una dignidad silenciosa que ni la pobreza había logrado arrebatarle. Aquella mañana de octubre, mientras el sol apenas despuntaba tras las montañas, Catalina se levantó antes del alba, como era su costumbre, se ató el delantal sobre su vestido gris de algodón, se recogió el cabello castaño en un moño sencillo y descendió por la escalera de servicio hacia las cocinas. El aire olía a leña recién encendida y a pan horneándose en el fogón. La señora Gertrudis, el ama de llaves, ya trajinaba entre ollas y sartenes, gruñendo órdenes a las otras criadas que bostezaban mientras pelaban patatas. «Buenos días, señora Gertrudis», saludó Catalina con su voz suave. «Buenos días, muchacha. Hoy tendrás que ocuparte del ala oeste. Don Sebastián llegará esta tarde desde Madrid y quiere encontrar todo impecable. Ya sabes cómo es el señorito, exigente como su difunto padre». Catalina asintió. Don Sebastián Valderrama era el heredero único de la hacienda San Cristóbal, un hombre de 38 años que había pasado los últimos 5 en la capital administrando negocios familiares y esquivando los rumores que lo perseguían como sombras. Se decía que había perdido a su prometida en circunstancias misteriosas, que su corazón se había vuelto de piedra, que regresaba al valle, no por nostalgia, sino por obligación, pues su salud se deterioraba y los médicos le habían ordenado retirarse al campo. Catalina apenas lo recordaba de su infancia, cuando él era un joven arrogante que cabalgaba por las tierras sin reparar en los campesinos que se quitaban el sombrero a su paso. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía planes que ninguno de los dos podía imaginar. Esa misma tarde, mientras Catalina sacudía los cortinajes de damasco en la biblioteca, escuchó un alboroto en el patio principal. Voces alteradas, el ladrido de los perros, el relinchar de los caballos. Asomándose discretamente por la ventana, vio un carruaje negro detenerse frente a la entrada principal. De él descendió un hombre alto, de hombros anchos pero ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible. Vestía un abrigo oscuro de paño fino, aunque algo raído en los bordes, y un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera tallada. «Es don Sebastián», murmuró una de las criadas junto a ella. «Dicen que viene enfermo, que los doctores de Madrid no pudieron hacer nada por él». Catalina observó al hombre subir lentamente los escalones de piedra. Algo en su postura, en la forma en que sus hombros se hundían con cada paso, le provocó una extraña compasión. No era la lástima condescendiente que los ricos sentían por los pobres, sino algo más profundo,
el reconocimiento de un dolor compartido, de una soledad que traspasaba las barreras de clase. Los días siguientes transcurrieron en una rutina meticulosa. Don Sebastián se recluyó en sus aposentos privados, recibiendo únicamente al doctor Armando Solís, un médico de la capital que había viajado con él. Los criados murmuraban en los pasillos que el patrón padecía una enfermedad del corazón, que sus días estaban contados, que había venido a morir en paz a la tierra que lo vio nacer. Catalina, ocupada con sus labores, apenas cruzaba una palabra con nadie, pero sus oídos captaban cada susurro, cada fragmento de verdad mezclado con ficción. Una mañana, mientras barría el pasillo del ala este, la puerta de la alcoba principal se abrió y don Sebastián emergió, pálido como la cera, sostenido por el doctor Solís. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, recorrieron el corredor hasta posarse brevemente en Catalina. Ella bajó la mirada de inmediato, pero no antes de percibir algo en aquella mirada, no arrogancia ni desdén, sino una especie de anhelo melancólico, como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Quién es esa muchacha?, preguntó don Sebastián al doctor, su voz ronca pero clara. Una de las empleadas, señor. Catalina Mendoza, creo. Lleva varios años en la casa. Catalina, repitió él, como saboreando el nombre. El doctor lo condujo de regreso a la habitación, pero Catalina sintió que algo había cambiado en el aire, como si una puerta invisible se hubiera entreabierto. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, don Sebastián recorría su habitación bajo la luz temblorosa de una vela. Su enfermedad no era mortal, aunque él había permitido que todos lo creyeran. Era un engaño calculado, una farsa diseñada por él mismo con un propósito oscuro y desesperado, porque Sebastián Valderrama, el hombre más rico del valle, estaba cansado de la hipocresía, de las mujeres que lo perseguían por su fortuna, de los parientes que esperaban ansiosamente su muerte para heredar. Había visto como su prometida, la bella Elena de Sotomayor, lo había traicionado con su mejor amigo apenas supo que él planeaba destinar parte de su fortuna a obras de caridad. El desengaño lo había transformado en un cínico, pero también había despertado en él un anhelo secreto, encontrar a alguien que lo amara no por lo que poseía, sino por lo que era, y así había concebido su plan. Fingiría estar gravemente enfermo, se retiraría al campo, y cuando llegara el momento oportuno, se disfrazaría de mendigo para observar el mundo desde abajo, desde la perspectiva de los invisibles. Solo así, pensaba, podría distinguir la bondad verdadera de la máscara de la cortesía interesada. Pero lo que Sebastián no sabía era que Catalina Mendoza también guardaba un secreto que, de revelarse, sacudiría los cimientos de la hacienda San Cristóbal y cambiaría el destino de ambos para siempre. La luna llena brillaba sobre los tejados cuando Catalina, sentada en el alféizar de su pequeña ventana, sacó de su corsé un medallón de plata oxidada, lo abrió con dedos temblorosos y contempló el retrato en miniatura que contenía el rostro de un hombre de mediana edad, de ojos severos y bigote recortado. Debajo, grabadas en letra diminuta, había dos palabras que ella había leído 1000 veces pero que jamás había pronunciado en voz alta: Tomás Valderrama, el padre de don Sebastián, el hombre que, 23 años atrás, había amado en secreto a su madre. Los rumores sobre la enfermedad de don Sebastián se extendieron por el valle como la niebla matutina que reptaba entre los viñedos. En la misa dominical, las damas de sociedad cuchicheaban tras sus abanicos de encaje, especulando sobre la gravedad de su condición y la posibilidad de que el linaje Valderrama se extinguiera sin descendencia. Los comerciantes del pueblo, que dependían de los encargos de la hacienda, temían por sus negocios, y en la taberna del Camino Real, los jornaleros brindaban en secreto por la esperanza de que un nuevo patrón, quizás más generoso, ocupara pronto el señorío. Sebastián observaba todo esto desde su ventana, amargado pero no sorprendido. La naturaleza humana, había aprendido, era predecible en su egoísmo, pero su plan requería paciencia. Durante 2 semanas completas se mantuvo recluido, apareciendo solo ocasionalmente en el comedor principal con el rostro deliberadamente demacrado,
rechazando alimentos y fingiendo accesos de tos que el doctor Solís, cómplice necesario de la farsa, atendía con fingida preocupación. El médico era un viejo amigo de la universidad, un hombre de ciencia que había caído en desgracia por sus ideas progresistas y que ahora dependía de la generosidad de Sebastián. A cambio de su silencio y colaboración, recibiría una suma que le permitiría abrir una clínica para los pobres en Madrid. ¿Estás seguro de esto, Sebastián?, le preguntó Solís una tarde, mientras preparaba tónicos inofensivos que reforzarían la ilusión. Este juego puede volverse en tu contra. Si descubren el engaño, no lo descubrirán, interrumpió Sebastián, ajustándose la bata de seda. He planeado cada detalle. Mañana comenzará la segunda fase. ¿La transformación? Exactamente. He mandado preparar ropas de mendigo. He estudiado la forma en que hablan los pobres del mercado. Me convertiré en nadie, en un fantasma que deambula por mis propias tierras, y desde esa invisibilidad, observaré quiénes son capaces de bondad sin esperar recompensa. El doctor suspiró, guardando sus instrumentos en el maletín de cuero. Solo espero que encuentres lo que buscas, pero ten cuidado, amigo mío. A veces, cuando miramos demasiado profundo en el abismo también nos mira a nosotros. Sebastián no respondió. Su mente ya estaba trazando los pasos siguientes. Mientras tanto, en las cocinas, Catalina enfrentaba sus propios tormentos. El medallón que guardaba era la única prueba de un pasado que su madre le había revelado en su lecho de muerte. Según aquel relato susurrado con voz febril, Tomás Valderrama, el difunto patriarca de San Cristóbal, había conocido a su madre, Inés, cuando ésta trabajaba como costurera en la casa solariega, mucho antes de que Catalina naciera. Había sido un amor imposible, él, un hombre casado y poderoso, ella, una muchacha sin nombre ni fortuna. Cuando Inés quedó embarazada, Tomás le había dado dinero y el medallón, haciéndola jurar que jamás revelaría la verdad. La había enviado lejos, a la aldea vecina, donde Inés había conocido al zapatero que le dio su apellido y crió a Catalina como hija propia. Eres una Valderrama por sangre, le había dicho su madre con los ojos brillantes de fiebre, pero nunca podrás reclamarlo. Prométeme que guardarás el secreto, prométemelo, Catalina. Y Catalina había prometido, pero ahora, trabajando bajo el mismo techo que su medio hermano, sintiendo su presencia en cada corredor, el peso de aquel secreto la asfixiaba. ¿Debía revelarlo? ¿Tenía siquiera derecho a hacerlo? ¿Y qué cambiaría, salvo destruir la poca paz que ambos poseían? La señora Gertrudis interrumpió sus pensamientos con un golpe seco de su cuchara contra la mesa. Catalina, despierta de tus ensueños. Don Sebastián ha pedido que le lleves la cena a su habitación. Y cuidado con las bandejas, muchacha. Esa vajilla es más antigua que tu abuela. Catalina asintió, secándose las manos en el delantal. Preparó la bandeja con sopa de verduras, pan recién horneado y una jarra de vino tinto. Subió las escaleras con cuidado, el corazón latiéndole con una ansiedad inexplicable. Al llegar a la puerta de la alcoba principal, llamó suavemente. «Adelante», respondió la voz de Sebastián, más débil de lo habitual. Catalina entró. La habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por una lámpara de aceite sobre la mesilla de noche. Sebastián yacía en la cama con dosel, cubierto hasta el pecho por sábanas de lino. Su rostro estaba girado hacia la ventana, contemplando la oscuridad exterior. «Deje la bandeja sobre la mesa, por favor», dijo sin mirarla. «Sí, señor», murmuró Catalina, obedeciendo, pero cuando se disponía a retirarse, la voz de él la detuvo. «Espere, ¿cómo se llama usted?». Catalina se volvió, sorprendida. «Catalina Mendoza, señor». «Catalina», repitió él, como había hecho días atrás. «¿Lleva mucho tiempo en esta casa?». «3 años, señor». «¿Y es feliz aquí?». La pregunta la desconcertó. Ningún amo le había preguntado jamás sobre su felicidad. «Es un buen lugar, señor. Tengo un techo y comida. No puedo pedir más». Sebastián se incorporó lentamente, estudiándola con aquellos ojos oscuros que parecían penetrar más allá de las apariencias. «Esa no fue mi pregunta. Le pregunté si es feliz». Catalina vaciló. Algo en la intensidad de su mirada le impedía mentir.
Creo que la felicidad no está hecha para personas como yo, señor. Nos conformamos con la ausencia de sufrimiento. Un silencio denso llenó la habitación. Sebastián pareció considerar sus palabras con una seriedad inusual. Es usted sabia para su edad, Catalina Mendoza. Puede retirarse. Ella hizo una reverencia y salió, pero sintió la mirada de él clavada en su espalda hasta que cerró la puerta. Aquella noche, Sebastián no pudo dormir. Las palabras de Catalina resonaban en su mente. Había esperado encontrar amargura o resentimiento, pero en su lugar había hallado una resignación digna que lo perturbaba profundamente. ¿Sería ella diferente, o simplemente había perfeccionado el arte de ocultar sus verdaderos sentimientos, como todos los demás? Al día siguiente, antes del amanecer, Sebastián ejecutó su plan. Se vistió con las ropas que había conseguido en secreto: un pantalón remendado, una camisa manchada, un chaleco deshilachado y un sombrero de paja roto. Se ensució la cara con hollín, se despeinó el cabello y se colocó un parche sobre el ojo izquierdo. El doctor Solís le había preparado un ungüento que hacía que su piel pareciera más oscura y curtida. Cuando se miró al espejo, apenas se reconoció. Era la transformación perfecta, de aristócrata a mendigo. Salió de la hacienda por una puerta lateral que daba a los establos, evitando ser visto. El sol apenas despuntaba, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Sebastián cojeó deliberadamente hasta el camino principal, donde sabía que pasarían los criados rumbo al mercado. No tuvo que esperar mucho. Catalina apareció caminando con una cesta en el brazo, enviada por la señora Gertrudis a comprar hierbas frescas. Sebastián se sentó en una piedra junto al camino, fingiendo agotamiento. Cuando Catalina pasó junto a él, murmuró con voz ronca: ¿podría una buena alma darle un poco de agua a este pobre viejo? Catalina se detuvo, miró al mendigo con expresión compasiva, sin el menor rastro de repugnancia. De su cesta sacó una cantimplora y se la ofreció. Tenga, buen hombre, beba todo lo que necesite. Sebastián tomó el agua con manos temblorosas, observándola por encima del borde de la cantimplora. Ella esperó pacientemente, sin prisa, sin impaciencia. ¿Está enfermo?, preguntó Catalina. Parece que ha caminado mucho. He venido desde muy lejos, señorita, buscando trabajo, pero nadie quiere contratar a un viejo inútil como yo. No diga eso, respondió ella con suavidad. Cada persona tiene valor, sin importar su edad o condición. Sebastián observó a Catalina con una mezcla de asombro y escepticismo. Sus palabras sonaban sinceras, pero él había aprendido a desconfiar de la sinceridad. Demasiadas veces había visto cómo las personas decían una cosa y hacían otra, cómo la bondad se evaporaba cuando dejaba de ser conveniente. Sin embargo, había algo en los ojos de aquella joven, una transparencia que lo desarmaba. «Es usted muy amable, señorita», dijo Sebastián, manteniendo su voz ronca y temblorosa, «pero las palabras no llenan el estómago de un pobre como yo». Catalina frunció el ceño, pensativa. Luego, para sorpresa de Sebastián, metió la mano en su cesta y sacó un pequeño pan envuelto en un paño. «Era mi desayuno», dijo, tendiéndoselo, «pero usted lo necesita más que yo. Tome, y que Dios lo acompañe en su camino». Sebastián tomó el pan con dedos torpes, genuinamente conmovido. No era un gesto calculado, ni una limosna condescendiente. Era un sacrificio real. Aquella muchacha le estaba dando su propia comida, a pesar de que ella misma no tenía nada. «¿Cómo se llama usted, señorita?», preguntó, sintiendo que necesitaba saber más de ella. «Catalina. ¿Y usted?». Sebastián vaciló apenas un instante. «Mateo, me llaman el viejo Mateo». «Pues que tenga buen día, don Mateo. Si pasa por la hacienda San Cristóbal, a veces dan trabajo temporal en las cosechas. Pregunte por la señora Gertrudis en las cocinas. Diga que Catalina lo envía». Y sin esperar respuesta, continuó su camino hacia el mercado, dejando a Sebastián con el pan en las manos y un torbellino de emociones en el pecho. Durante los días siguientes, Sebastián repitió su disfraz, apareciendo en diferentes lugares alrededor de la hacienda. Se sentaba junto al pozo donde las criadas llenaban sus cubos, se apostaba cerca de la puerta de las cocinas a la hora del reparto de sobras, deambulaba por el sendero que llevaba a la capilla, y siempre,
Invariablemente, Catalina lo trataba con la misma bondad discreta, nunca con lástima condescendiente, sino con un respeto genuino que trascendía las diferencias de clase. Una tarde lluviosa, cuando Sebastián Mateo tiritaba fingidamente bajo un árbol, Catalina se acercó con una manta vieja pero limpia. Tómela, don Mateo, no es mucho, pero lo protegerá de la lluvia. No puedo aceptarla, señorita, usted también la necesitará. Yo tengo otras, mintió ella con una sonrisa. Además, mi madre siempre decía que ayudar a quien lo necesita es la única riqueza que nos llevaremos al cielo. Sebastián envolvió la manta alrededor de sus hombros, sintiendo una calidez que no provenía de la tela, sino de las palabras de Catalina. Por primera vez en años, algo en su interior comenzaba a despertar, como si una coraza de hielo se resquebrajara lentamente. Pero la prueba definitiva llegó una noche de noviembre, cuando la temperatura cayó tan bruscamente que hasta las chimeneas de la hacienda parecían insuficientes. Sebastián había regresado sigilosamente a su habitación, exhausto de mantener la farsa, cuando escuchó voces alteradas en el pasillo. «No puedes hacer eso», gritaba la señora Gertrudis. «Ese es tu pan de toda la semana». «Lo sé», respondía Catalina con voz firme, «pero el viejo Mateo está durmiendo en el establo y hace un frío terrible. Le llevaré esto y algunas mantas. Si yo paso hambre unos días, no será la primera vez». «Eres una necia, muchacha. Ese vagabundo probablemente es un borracho o un ladrón. O quizás es simplemente un hombre que ha tenido mala suerte. ¿No merecemos todos una oportunidad?» Sebastián escuchó los pasos de Catalina alejándose y el resoplido irritado de la señora Gertrudis. Algo dentro de él se quebró definitivamente. Rápidamente se quitó la ropa de dormir, se vistió de nuevo como mendigo y salió por la escalera de servicio hacia los establos. Cuando llegó, encontró a Catalina arrodillada sobre la paja, preparando un lecho improvisado con las mantas. Había traído no solo pan, sino también un frasco de leche caliente y un pedazo de queso. Sus manos temblaban ligeramente por el frío, pero su rostro mostraba una determinación serena. «Don Mateo», dijo al verlo, sin sorpresa, «sabía que vendría aquí esta noche. El frío es mortal para alguien de su edad. Venga, coma algo y envuélvase bien. Por la mañana hablaré con el capataz para que le den algún trabajo, aunque sea barrer los corrales». Sebastián se sentó lentamente, abrumado por una emoción que no había sentido en años. Era gratitud, sí, pero también algo más profundo, la certeza de haber encontrado algo extraordinario en el lugar más inesperado. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó con voz quebrada, esta vez sin fingir debilidad. «No me conoce, no soy nada para usted». Catalina lo miró con aquellos ojos color avellana que parecían contener siglos de sabiduría. «Mi madre me enseñó que todos somos algo para alguien, don Mateo. Usted puede no ser nada para el mundo, pero en este momento, ayudarlo es todo para mí, porque cuando ayudamos a otro, nos ayudamos a nosotros mismos. Recordamos que somos humanos». Sebastián bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Nunca, en toda su vida de privilegios y poder, había escuchado palabras tan simples y tan profundas. Catalina no sabía quién era él realmente, no esperaba recompensa ni favor. Su bondad era pura, desinteresada, genuina. «Usted es un alma extraordinaria, señorita Catalina», murmuró. «No, don Mateo, soy solo una mujer que intenta sobrevivir en este mundo haciendo lo correcto cuando puedo. Ahora descanse, yo vendré mañana temprano con más comida». Se levantó para irse, pero Sebastián extendió una mano y rozó apenas su brazo. «Señorita, hay algo que debo decirle». Catalina se volvió, expectante. Sebastián luchó contra el impulso de revelar su identidad en ese mismo instante, pero algo lo detuvo, la necesidad de saber más, de entender completamente quién era aquella mujer que había atravesado todas sus defensas. «Debo decirle que he conocido a muchas personas en mi vida, nobles y plebeyos, ricos y pobres, y ninguna ha mostrado la bondad que usted demuestra. Que Dios la bendiga». Catalina sonrió con tristeza. «Si Dios bendice a las personas por su bondad, don Mateo, entonces yo debería estar maldita».
Porque llevo un secreto que pesa tanto que a veces creo que me hundirá en el infierno. La confesión tomó a Sebastián por sorpresa. Antes de que pudiera responder, Catalina había salido del establo, dejándolo solo con sus pensamientos y un misterio que ahora lo intrigaba tanto como su bondad. ¿Qué secreto podía cargar una simple empleada? ¿Y por qué ese secreto la atormentaba tanto? Sebastián se envolvió en las mantas que ella había traído, pero su mente no encontraba reposo. Durante toda la noche permaneció despierto, mirando las vigas del techo del establo, tratando de descifrar el enigma de Catalina Mendoza. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre las rendijas de madera, tomó una decisión: continuaría con su disfraz, pero ahora con un propósito adicional. No solo quería probar la bondad de Catalina, sino también descubrir qué secreto la atormentaba, y quizás, solo quizás, ayudarla a liberarse de esa carga, porque algo estaba claro para él: Catalina Mendoza no era una simple empleada, era un alma noble, atrapada en circunstancias injustas, y él, Sebastián Valderrama, haría todo lo posible por cambiar esas circunstancias, aunque para ello tuviera que arriesgar su propio corazón. Las semanas siguientes transcurrieron en una danza extraña entre la realidad y la farsa. Durante el día, Sebastián regresaba sigilosamente a su habitación, donde el doctor Solís continuaba con la pantomima de atender a un enfermo terminal. Por las tardes y las noches, se transformaba en el viejo Mateo, el mendigo que ahora trabajaba ocasionalmente en los establos de San Cristóbal gracias a la intercesión de Catalina. El capataz, un hombre tosco llamado Rodrigo, lo había aceptado a regañadientes, más por lástima que por necesidad, le había dicho: pero si Catalina responde por ti, algo bueno debes tener. Esa muchacha tiene mejor juicio que la mitad de los hombres que conozco. Sebastián se dedicó a limpiar establos, llevar agua a los caballos y realizar las tareas más humildes de la hacienda. Era un trabajo agotador para alguien acostumbrado a ser servido, pero también revelador. Desde su nueva posición invisible, observaba cómo funcionaba realmente su propiedad: las injusticias pequeñas, los favoritismos, las crueldades casuales que los amos nunca veían porque estaban demasiado elevados para mirar hacia abajo. Pero lo que más observaba era a Catalina. La veía levantarse antes que nadie, trabajar sin quejarse hasta que la oscuridad caía y aún así encontrar tiempo para actos de bondad, compartir su escasa comida con las otras criadas más jóvenes, consolar a una muchacha que lloraba por un amor perdido, cuidar de un niño enfermo de la cocina cuando su madre no podía faltar al trabajo. Una tarde, mientras descargaba heno en el granero, Sebastián escuchó voces en la habitación contigua. Reconoció inmediatamente la de Catalina, pero la otra le era desconocida, una voz masculina, joven y apremiante. Por favor, Catalina, debes reconsiderarlo. Don Alfonso de Mendizábal está dispuesto a casarse contigo. Es un hombre respetable, tiene tierras propias. También es un hombre de 50 años que entierra esposas como si fueran cultivos de temporada, respondió Catalina con una firmeza inusual. La última murió en circunstancias misteriosas. No seré la siguiente, pero es tu única oportunidad. ¿Qué futuro tienes aquí, sirviendo hasta que seas demasiado vieja para trabajar? Prefiero ese futuro a casarme sin amor. Mi madre se casó por necesidad y fue feliz porque el hombre que le dio su apellido la amó de verdad. Pero yo no tendré esa suerte con don Alfonso. Él solo quiere una criada que además caliente su cama y le dé herederos. Eres una soñadora, Catalina. Las mujeres como nosotros no podemos permitirnos soñar. Entonces viviré sin soñar, primo, pero no viviré sin dignidad. Sebastián escuchó pasos alejándose y luego un sollozo ahogado. Se asomó discretamente y vio a Catalina sentada en un fardo de paja, con el rostro entre las manos. Sin pensarlo, entró en la habitación. Señorita Catalina. Ella levantó la vista, sorprendida, y rápidamente se secó las lágrimas. Don Mateo, no lo había oído llegar. Perdone la intromisión, no pude evitar escuchar. Si le sirve de consuelo, creo que hizo lo correcto. Catalina sonrió con tristeza. ¿Qué sabe usted de decisiones correctas, don Mateo? Es fácil hablar de dignidad cuando no se tiene nada que perder. Al contrario,
respondió Sebastián, sentándose a cierta distancia respetuosa. Quien no tiene nada es quien más tiene que perder, porque lo único que le queda es su honor, su dignidad. Y eso no tiene precio. Catalina lo miró con una intensidad nueva, como si de pronto viera algo en el que no había notado antes. Habla usted como un hombre educado, don Mateo, no como un simple jornalero. Sebastián maldijo interiormente su descuido. Se había dejado llevar por la emoción y había olvidado mantener su personaje. Tuve mejores tiempos, señorita, antes de que la desgracia me alcanzara. Fui maestro en una escuela, hace muchos años. La mentira fluyó con facilidad, pero Catalina pareció aceptarla sin cuestionarla. Entonces entiende lo que es perder todo, dijo ella suavemente, y por eso sus palabras tienen peso para mí. Se quedaron en silencio durante un momento, dos almas solitarias compartiendo un espacio en un granero polvoriento. Finalmente, Catalina habló de nuevo. Don Mateo, ¿usted cree en el destino? ¿Cree que nuestras vidas están ya escritas, o que podemos cambiarlas? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que hay cosas que no podemos cambiar, dónde nacemos, en qué familia, con qué recursos, pero también creo que podemos elegir quiénes seremos dentro de esas circunstancias. Usted, por ejemplo, pudo haber dejado que la pobreza la volviera amarga y cruel, pero eligió la bondad. O quizás soy bondadosa porque no tengo el poder de ser cruel, respondió Catalina con una sonrisa irónica. Los poderosos pueden permitirse la crueldad, los débiles solo podemos permitirnos la bondad, porque es nuestra única arma. La observación era tan perspicaz que Sebastián se quedó sin palabras. Catalina se levantó, sacudiéndose la paja del vestido. Debo volver al trabajo. La señora Gertrudis estará buscándome. Gracias por escucharme, don Mateo. A veces es más fácil hablar con un extraño que con quienes nos conocen. Después de que ella se fuera, Sebastián permaneció en el granero, perturbado. Cada conversación con Catalina lo desafiaba, lo hacía cuestionar sus propias percepciones del mundo. Ella era más que una mujer bondadosa, era una pensadora, alguien que había desarrollado una filosofía de vida a pesar de sus circunstancias limitadas. Esa noche, cuando regresó furtivamente a su habitación, encontró al doctor Solís esperándolo con expresión preocupada. Sebastián, esto se está volviendo peligroso. Casi te descubre Rodrigo esta tarde cuando salías del establo, y las criadas empiezan a murmurar sobre el parecido entre el amo enfermo y el viejo mendigo. Es imposible, respondió Sebastián, quitándose el disfraz. La gente ve lo que espera ver. Un aristócrata enfermo y un mendigo son mundos diferentes en sus mentes. Pero, ¿hasta cuándo continuarás con esto? Ya has probado lo que querías probar. Catalina es genuinamente bondadosa. ¿Qué más necesitas saber? Sebastián se detuvo, mirándose en el espejo. Su rostro mostraba signos de cansancio real, no fingido. El juego lo estaba agotando, pero no podía detenerlo. No todavía. Necesito saber su secreto, Armando. Ella misma lo mencionó. Algo la atormenta, algo que considera imperdonable. Hasta que no sepa qué es, no puedo tomar ninguna decisión. ¿Decisión sobre qué? Preguntó el doctor con suspicacia. Sebastián, no me digas que te has enamorado, completó Sebastián con una risa amarga. No seas ridículo, solo siento curiosidad, admiración, quizás, pero nada más. El doctor no pareció convencido, pero no insistió. Después de todo, conocía a Sebastián lo suficiente para saber que una vez que fijaba su mente en algo, era imposible disuadirlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado de la hacienda, Catalina también estaba despierta, mirando el medallón de plata bajo la luz de una vela. El rostro de Tomás Valderrama la observaba desde la miniatura, y ella se preguntaba, no por primera vez, qué habría sucedido si su madre hubiera revelado la verdad. ¿La habría reconocido Tomás? ¿Le habría dado su apellido? ¿O simplemente la habría despachado con más dinero y más silencio? Y ahora, con don Sebastián enfermo y sin herederos directos, ¿qué sucedería con la hacienda? Si él moría sin descendencia, las tierras pasarían a primos lejanos que ya rondaban como buitres. ¿Tenía ella derecho, aunque fuera moral, a reclamar su parte? ¿O sería solo una oportunista más,
como tantas que había visto. El invierno se instaló sobre el valle con una ferocidad inusual. La nieve cubrió los viñedos, convirtiendo la hacienda San Cristóbal en una fortaleza blanca aislada del resto del mundo. Los caminos se volvieron intransitables, y con ellos, las rutinas cotidianas se alteraron. Los criados trabajaban el doble para mantener las chimeneas encendidas, las cocinas abastecidas y los animales protegidos del frío brutal. Sebastián, manteniendo su doble identidad, se encontraba en una encrucijada emocional. Como Mateo, compartía la cena escasa de los jornaleros en el cobertizo que les servía de comedor, pan duro, sopa aguada, algún pedazo de carne cuando había suerte. Como Sebastián, cenaba solo en su habitación, atendido por criados silenciosos que dejaban bandejas con perdices asadas, vinos importados y postres elaborados que apenas probaba. La contradicción lo carcomía. Una mañana particularmente gélida, mientras limpiaba los establos disfrazado de mendigo, escuchó un grito proveniente del patio principal. Dejó la pala y salió corriendo, olvidando momentáneamente su cojera fingida. En el suelo, junto al pozo, yacía una de las criadas más jóvenes, una muchacha de apenas 15 años llamada Teresa. Había resbalado en el hielo y se había golpeado la cabeza contra el brocal de piedra. La sangre manchaba la nieve inmaculada. Catalina ya estaba arrodillada junto a ella, presionando un paño contra la herida. «Alguien que vaya a buscar al doctor Solís», gritó. «Rápido». Sebastián reaccionó instintivamente. «Yo iré», dijo, y antes de que alguien pudiera responder, corría hacia la casa principal con una velocidad impropia de un anciano. Solo cuando llegó a la puerta se dio cuenta de su error. Varios criados lo miraban con sorpresa. «Ese viejo corre como un joven», murmuró uno, «y sin bastón», añadió otro. Sebastián maldijo en silencio, pero no había tiempo para preocuparse. Subió las escaleras de dos en dos hasta su habitación, donde el doctor Solís leía junto a la chimenea. «Armando, te necesitan abajo. Una criada se ha herido gravemente». El doctor tomó su maletín sin hacer preguntas. Cuando bajaron juntos, Sebastián como el amo preocupado, encontraron a Catalina sosteniendo a Teresa en sus brazos. La muchacha había perdido el conocimiento. «Llévala a las cocinas, donde hay calor», ordenó el doctor. «Y tú, Catalina, prepara agua caliente y paños limpios». Durante las siguientes horas, el doctor trabajó para salvar la vida de Teresa mientras Catalina asistía con una eficiencia que revelaba experiencia previa. Sebastián observaba desde un rincón, notando cómo las manos de Catalina no temblaban, como anticipaba lo que el doctor necesitaba antes de que lo pidiera. «Has hecho esto antes», comentó el doctor Solís. «No eres una simple criada, ¿verdad?». Catalina no respondió directamente. «Mi madre estuvo enferma mucho tiempo. Aprendí a cuidarla». Finalmente, cuando Teresa estuvo estabilizada y durmiendo en un catre junto al fogón, el doctor se lavó las manos y se volvió hacia Catalina. «Le has salvado la vida. Si no hubieras actuado tan rápido, se habría desangrado. Don Sebastián estará agradecido». Al escuchar su nombre, Catalina levantó la vista hacia donde Sebastián permanecía en las sombras. Sus miradas se encontraron, y por un instante, algo pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso, una conexión que trascendía las palabras. «¿El señor se encuentra mejor?», preguntó Catalina, con una formalidad que sonaba extraña después de la intimidad de la emergencia. «Está igual», respondió el doctor, lanzando una mirada significativa a Sebastián, «pero le alegrará saber que uno de sus empleados está a salvo». Catalina asintió y regresó su atención a Teresa. Sebastián, sintiéndose observado y vulnerable, se retiró a su habitación, pero aquella noche, incapaz de dormir, tomó una decisión. Escribió una nota en papel grueso con su letra habitual, no la temblorosa del mendigo, y la deslizó bajo la puerta de la pequeña habitación que Catalina compartía con otras criadas. La nota era simple: «Señorita Mendoza, su valentía y compasión no han pasado desapercibidas. Si tuviera la bondad de reunirse conmigo mañana en la biblioteca a las 3 de la tarde, le estaría profundamente agradecido. Hay asuntos que debo discutir con usted. Sebastián Valderrama». A la mañana siguiente, Catalina encontró la nota, la leyó con manos temblorosas.
¿Por qué el amo querría verla? ¿Había descubierto su secreto? ¿O quizás planeaba despedirla por alguna falta que desconocía? Cuando llegó la hora señalada, Catalina se cambió su delantal sucio por uno limpio, se arregló el cabello lo mejor que pudo y subió las escaleras hacia la biblioteca. Era una habitación que nunca había visto, paredes cubiertas de libros del suelo al techo, una chimenea imponente, sillones de cuero y un escritorio de caoba. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, contemplando el paisaje nevado. Cuando escuchó sus pasos, se volvió. Catalina se sorprendió. Don Sebastián no parecía el hombre moribundo que los rumores describían. Ciertamente estaba pálido y más delgado de lo normal, pero sus ojos brillaban con una intensidad vital. Vestía un traje sobrio pero elegante, y su postura, aunque ligeramente encorvada, no era la de un enfermo terminal. Señorita Mendoza, gracias por venir. Por favor, siéntese. Catalina obedeció, aunque su espalda permaneció rígida, sin tocar el respaldo del sillón. Era impropio que una criada se relajara en presencia de su amo. Sebastián tomó asiento frente a ella, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sonrojarse. Quiero agradecerle por lo que hizo ayer. Teresa es muy joven y su familia depende de su salario. Si hubiera muerto, solo hice lo que cualquiera habría hecho, señor. No, la interrumpió Sebastián. No cualquiera. He observado a muchas personas en esta casa, señorita Mendoza, y muy pocas tienen su instinto de sacrificio. Muy pocas actúan sin pensar en la recompensa. Catalina bajó la mirada, incómoda con el elogio. Si eso es todo, señor, debería volver a mis labores. No, eso no es todo. Hay algo más que quiero discutir con usted. Algo personal. Catalina levantó la vista bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Había llegado el momento? ¿La confrontación que había temido? Sebastián se levantó y caminó hacia su escritorio. De un cajón cerrado con llave, extrajo un objeto pequeño envuelto en terciopelo negro. Lo desenvolvió lentamente, revelando un medallón de plata. El aire se escapó de los pulmones de Catalina. Era idéntico al que ella guardaba en su corsé. Absolutamente idéntico. Este medallón, dijo Sebastián con voz controlada, perteneció a mi padre. Tomás Valderrama lo mandó hacer cuando yo nací. Había dos, uno para mi madre, uno para él. Cuando mi madre murió, el suyo fue enterrado con ella. El de mi padre desapareció hace 23 años. Siempre me pregunté qué había sido de él. Catalina no podía hablar. Sus manos apretaban los reposabrazos del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Hace unas semanas, continuó Sebastián, ordené una limpieza profunda de las habitaciones del servicio. Entre las pertenencias de una criada que había fallecido el año anterior, encontraron papeles viejos, cartas de mi padre dirigidas a una mujer llamada Inés. ¿Le dice algo ese nombre, señorita Mendoza? Catalina cerró los ojos. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Era mi madre, susurró. El silencio que siguió a la confesión de Catalina fue tan denso que parecía tener peso físico. Sebastián permaneció inmóvil junto al escritorio, el medallón brillando en su mano bajo la luz de la tarde invernal. Catalina mantenía los ojos cerrados, como si al no ver a Sebastián pudiera retrasar lo inevitable. Míreme, dijo él finalmente, con una voz que mezclaba autoridad y algo más suave, casi vulnerable. Catalina abrió los ojos lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No vine aquí a hacer reclamaciones, dijo con voz quebrada. Mi madre me hizo jurar que nunca revelaría la verdad. Trabajé en esta casa sin decir nada, sin pedir nada. Solo quería estar cerca de lo que pudo haber sido mi familia. Suena absurdo, lo sé. Sebastián caminó hacia ella y, para su sorpresa, se arrodilló junto al sillón, colocándose a su altura. El gesto era tan impropio de un aristócrata que Catalina quedó sin habla. ¿Absurdo?, repitió Sebastián. Catalina, ¿puedo llamarte así? Nada de esto es absurdo. Es trágico, es injusto, pero no es absurdo. Extendió la mano y, después de un momento de vacilación, Catalina la tomó. Los dedos de él eran cálidos, firmes, completamente diferentes de las manos temblorosas del viejo Mateo, y en ese instante,
Algo hizo clic en la mente de Catalina. Usted, susurró, estudiando su rostro con nueva atención. Don Mateo, el mendigo, era usted. Sebastián no lo negó. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Sí, fui yo. Todo fue una farsa, Catalina. No estoy enfermo, no me estoy muriendo. Fue un plan elaborado para probar quién era capaz de bondad genuina en un mundo donde todo parece ser transacción. ¿Me estuvo probando? La voz de Catalina se endureció. Todo fue un juego para usted. Mi comida, mis mantas, mis preocupaciones. Al principio, sí, admitió Sebastián con brutal honestidad, pero dejó de serlo muy rápido. Catalina, cada palabra que me dijiste, cada gesto, me mostró algo que había olvidado que existía: bondad sin cálculo, amor sin interés. Cuando me diste tu desayuno, cuando llevaste mantas al establo, no sabías quién era yo. Para ti, yo era nadie, y aún así, me trataste como si fuera alguien. Catalina retiró su mano, levantándose del sillón, caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Y ahora que sabe la verdad sobre mi nacimiento, ¿qué hará? ¿Expulsarme? ¿O quizás darme dinero para que me vaya y guarde silencio, como hizo su padre con mi madre? No, la vehemencia de Sebastián la hizo volverse. Catalina, eres mi hermana, mi sangre, tienes tanto derecho a esta casa como yo, más, incluso, porque tú no elegiste esta situación, mientras que mi padre, su padre fue un hombre que amó a mi madre, interrumpió Catalina con fiereza. Ella nunca habló mal de él, dijo que las circunstancias lo separaron, pero que él había sido amable, que le dio todo lo que pudo, sin destruir su familia legítima. ¿Y eso te parece suficiente? ¿Te parece justo que tú hayas crecido en la pobreza mientras yo nadaba en privilegios? No se trata de justicia, gritó Catalina, sorprendiéndose a sí misma con su propia vehemencia. Se trata de supervivencia. Mi madre sobrevivió, yo sobreviví. ¿Qué más podíamos pedir? Sebastián se pasó las manos por el cabello, visiblemente angustiado. Puedes pedir reconocimiento, puedes pedir tu lugar legítimo en esta familia. Catalina, puedo reconocerte como mi hermana, puedo darte un apellido, una dote, una posición. ¿Puedes borrar 23 años de vergüenza? Preguntó Catalina con amargura. ¿Puedes devolverle a mi madre la dignidad que perdió? ¿Puedes hacer que la gente del valle me vea como algo más que la bastarda de un aristócrata mujeriego? Las palabras cayeron entre ellos como cuchillos. Sebastián retrocedió como si lo hubieran golpeado. Mi padre ¿no era qué? ¿Un hombre que se aprovechó de su posición? Sebastián, yo no culpo a su padre, tampoco culpo a mi madre. Ambos fueron víctimas de un mundo que castiga el amor cuando cruza las líneas de clase. Pero no pretendas que el reconocimiento ahora cambiará algo. El daño está hecho. Sebastián se dejó caer en su sillón, derrotado. Durante largos minutos, ninguno habló. Solo el crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio. Finalmente, fue Catalina quien habló, con voz más suave. Cuando descubrí quién era usted realmente, cuando entendí que éramos hermanos, pensé que debía odiarlo por tener todo lo que yo nunca podría tener. Pero no pude, porque lo que vi en el viejo Mateo, lo que sentí en aquellas conversaciones en el establo, era genuino. Usted también estaba buscando algo, también estaba solo. Sebastián levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Toda mi vida he estado rodeado de personas que querían algo de mí, mi dinero, mi influencia, mi nombre. Nunca supe si alguien me veía a mí, solo a mí. Por eso inventé a Mateo. Por eso fingí ser pobre. Necesitaba saber si existía alguien en este mundo capaz de amar sin condiciones. ¿Y lo encontró? Preguntó Catalina suavemente. Sí, la encontré a usted. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que ambos sintieron pero que ninguno se atrevió a nombrar, porque había algo más que afecto fraternal en aquella biblioteca. Había algo que había crecido durante esas semanas de conversaciones como Mateo y Catalina, algo que ahora, con la verdad revelada, se volvía imposible e inapropiado. Somos hermanos, dijo Catalina, como si necesitara recordárselo a sí misma. Nada más puede existir entre nosotros. Lo sé, respondió Sebastián, pero su voz temblaba. Lo sé. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos.
El doctor Solís entró sin esperar respuesta, su expresión grave. Sebastián, tenemos un problema. Han llegado noticias desde Madrid. Tu primo Adolfo ha presentado una demanda ante los tribunales, alegando que estás incapacitado mentalmente por tu enfermedad. Quiere ser nombrado tutor de tus propiedades. ¿Qué? Eso es absurdo. No tanto, considerando que todos creen que estás al borde de la muerte. Y hay más, ha traído testigos que jurarán que has estado comportándote de manera extraña, deambulando como mendigo, hablando con criados. Sebastián, tu farsa está a punto de destruirte. Catalina palideció. Dios mío, ¿alguien nos vio? ¿Alguien descubrió que usted era Mateo? Rodrigo, el capataz, dijo el doctor. Aparentemente estuvo siguiéndote, Sebastián, y ha vendido la información a tu primo por una suma considerable. Sebastián se puso de pie de un salto, su rostro transformado por la ira. Ese maldito traidor. Lo despediré, No puedes hacer nada, interrumpió el doctor. Si revelas ahora que la enfermedad fue fingida, confirmarás que estás mentalmente inestable. Adolfo ganará, perderás todo. Catalina se acercó a Sebastián, tocando su brazo con gesto protector. Tiene que haber una solución. No puede perderlo todo por haber buscado la verdad. Sebastián la miró, y en sus ojos apareció una idea desesperada, imposible, pero quizás la única salida. Hay una forma, dijo lentamente, una forma de probar mi cordura y de proteger la hacienda de las garras de Adolfo. ¿Cuál? Preguntaron Catalina y el doctor al unísono. Casándome. El silencio que siguió a la declaración de Sebastián fue absoluto. Catalina lo miraba con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. El doctor Solís fue el primero en reaccionar, agitando las manos con desesperación. No, Sebastián, no puedes estar hablando en serio. Es tu hermana, tu propia sangre. Nadie lo sabe, respondió Sebastián con voz controlada, aunque su rostro había palidecido. Excepto nosotros tres. Las cartas que encontré están en mi poder. El medallón de Catalina puede permanecer oculto. Ante el mundo, ella es simplemente Catalina Mendoza, una empleada de buen corazón con quien decidí casarme en mis últimos días. Es una locura, exclamó el doctor. ¿Y qué sucederá después? ¿Vivirán como esposos? Viviremos como mejor nos parezca, dijo Sebastián. El matrimonio será solo en papel, una protección legal. Si me caso, Adolfo no podrá alegar demencia. Un hombre moribundo que se casa con la mujer que lo cuidó es una historia romántica, no la acción de un loco. Y cuando realmente enferme o muera, Catalina heredará todo. Tendrá la seguridad que mi padre nunca le dio a su madre. Catalina finalmente encontró su voz. Absolutamente no. No me casaré con usted, Sebastián. No de esta manera, no como un truco legal. ¿Preferirías que Adolfo heredara todo? Preguntó Sebastián, girándose hacia ella. ¿Sabes qué clase de hombre es? Cruel, codicioso, despiadado. Lo primero que hará será despedir a todos los empleados ancianos o enfermos. Convertirá esta hacienda en una máquina de extraer ganancias sin importarle quién sufra en el proceso. Eso no es mi problema, respondió Catalina, aunque su voz temblaba. Yo no pedí ser parte de esta familia, no pedí este secreto, y ciertamente no pedí ser usada como peón en sus juegos de herencias. No es un juego. La voz de Sebastián se quebró. Catalina, tienes razón en todo lo que dijiste antes. La situación es injusta, es terrible, pero ahora tengo la oportunidad de hacer algo correcto, de darte lo que debiste tener desde el principio. ¿Por qué rechazarlo? Porque no es real, susurró Catalina, porque sería una mentira viviente. ¿Por qué? Se detuvo abruptamente, mordiéndose el labio. No podía decir lo que realmente pensaba, que la idea de casarse con Sebastián, incluso en papel, incluso sabiendo que eran hermanos, despertaba en ella sentimientos que no debían existir, sentimientos que habían nacido cuando él era Mateo, cuando no conocía la verdad, cuando podía imaginar que entre ellos podría existir algo más que sangre compartida. El doctor Solís se dejó caer en una silla, masajeándose las sienes. Esto es un desastre, un absoluto desastre, Sebastián. Incluso si Catalina accediera,
¿cómo explicarías el matrimonio repentino? La gente hablará, dirán que la manipulaste, que te aprovechaste de ella. Que hablen, respondió Sebastián, no me importa, lo único que importa es proteger lo que construyó mi familia y asegurarme de que las personas que dependen de esta hacienda no sufran bajo el gobierno de Adolfo. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Catalina con voz fría. ¿No importa lo que yo sufra, Sebastián? Si acepto, viviré el resto de mi vida como la viuda de mi propio hermano. ¿Cómo podré mirarme al espejo? ¿Cómo podré vivir con esa mentira? Sebastián se acercó a ella, tomando sus manos con suavidad. Sé que te estoy pidiendo algo terrible, pero Catalina, si hay alguien en este mundo con la fuerza moral para soportar esto, eres tú. He visto tu bondad, tu sacrificio, tu capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando duele. Te estoy pidiendo un último sacrificio, no por mí, por todas las personas que trabajan en estas tierras, que no tienen otro lugar a donde ir. Catalina quiso apartar las manos, pero no pudo. Los dedos de Sebastián estaban tibios, y en su tacto había una súplica silenciosa que la desarmaba. Lo sé, dame tiempo, murmuró finalmente. Necesito pensar. Esto es demasiado. No tenemos mucho tiempo, intervino el doctor. Adolfo llega mañana con sus abogados. Si vamos a hacer esto, debe ser hoy. Esta noche. Esta noche, Catalina retrocedió, horrorizada. ¿Pretenden que tome una decisión que afectará el resto de mi vida en cuestión de horas? El destino a veces no nos da el lujo del tiempo, dijo Sebastián con tristeza. Catalina, si dices que no, lo entenderé. No te culparé, pero por favor, entiende tú también lo que está en juego. Catalina se volvió hacia la ventana, contemplando el paisaje nevado que se extendía hasta el horizonte. Ahí estaban las tierras donde habían trabajado generaciones de campesinos, donde su propia madre había servido antes de ser desterrada por amor. Pensó en Teresa, la joven criada que casi había muerto ese mismo día. Pensó en las familias que dependían de los salarios de la hacienda, en los ancianos que no sobrevivirían en otro lugar, y pensó en el viejo Mateo, el mendigo que le había hablado con sabiduría y bondad, el hombre que había despertado en ella algo que creía muerto, la esperanza de que existía bondad genuina en el mundo. Si acepto, dijo finalmente, sin volverse, tiene que ser bajo mis condiciones. Sebastián y el doctor intercambiaron miradas. Dime cuáles son, respondió Sebastián. Primero, nadie, absolutamente nadie, puede conocer la verdad sobre nuestro parentesco, ni siquiera después de su muerte. Esa información se va con nosotros a la tumba. Acordado. Segundo, este matrimonio será en nombre solamente, habitaciones separadas, vidas separadas. Yo seré su esposa ante la ley, pero no ante Dios ni ante mi conciencia. ¿Entendido? Tercero, cuando usted muera, yo usaré la herencia para establecer una fundación, una que ayude a mujeres en situaciones como la de mi madre, mujeres sin recursos, sin nombre, sin opciones. Esa será mi condición para vivir con esta mentira. Sebastián asintió, con lágrimas en los ojos. Me parece perfecto. ¿Algo más? Catalina finalmente se volvió, y en su rostro había una determinación férrea que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Sí, una última cosa. Quiero que me prometa, aquí y ahora, que nunca se arrepentirá de haberme conocido, que nunca me culpará por complicar su vida, porque una vez que crucemos esta línea, Sebastián, no hay vuelta atrás. Estaremos atados para siempre, de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Sebastián caminó hasta quedar frente a ella, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. Catalina Mendoza, no me arrepiento de un solo momento desde que te conocí, ni como Sebastián ni como Mateo. Has sido la única luz verdadera en mi vida de sombras, y si esto es lo único que puedo ofrecerte, entonces que así sea. Te prometo que nunca, nunca me arrepentiré. El doctor Solís se levantó, suspirando pesadamente. Entonces está decidido. Dios nos ayude a todos. Iré a buscar al padre Domingo. Es el único sacerdote del valle que puede mantener su boca cerrada si le pagamos lo suficiente. Y necesitaremos testigos discretos. Rodrigo está descartado, dijo Sebastián con amargura. ¿Quién más podría? La señora Gertrudis, sugirió Catalina. Es gruñona y severa, pero es leal. Y el viejo Esteban,
el jardinero, está casi sordo y no habla con nadie. La capilla privada de la hacienda, San Cristóbal, no había visto una ceremonia en 5 años, desde el funeral de Tomás Valderrama. Aquella noche, iluminada apenas por una docena de velas que proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra, sería escenario de un matrimonio tan extraño como trágico. El padre Domingo, un sacerdote de edad avanzada con más experiencia en los pecados humanos que en la santidad divina, había aceptado oficiar la ceremonia con una bolsa de monedas de oro que aseguraría su silencio. La señora Gertrudis, informada solo de que don Sebastián deseaba casarse con Catalina en privado debido a su delicada salud, había llorado de alegría genuina, creyendo que su muchacha favorita finalmente encontraría seguridad. El viejo Esteban, efectivamente casi sordo, simplemente asintió y firmó donde le indicaron, sin hacer preguntas. Catalina llevaba un vestido sencillo de seda color marfil que había pertenecido a la madre de Sebastián, encontrado en un baúl del ático. Le quedaba un poco grande, pero la señora Gertrudis había trabajado milagros con aguja e hilo en apenas 2 horas. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, adornado con una simple cinta de encaje. No llevaba velo. De alguna manera, usar velo habría hecho la farsa aún más dolorosa. Sebastián vestía su mejor traje negro, pero había rechazado la corbata formal, optando por algo más simple. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba frente al altar improvisado. El doctor Solís estaba a su lado, actuando como testigo y como la única persona en la habitación que conocía la terrible verdad. Cuando Catalina entró en la capilla del brazo de la señora Gertrudis, quien había insistido en hacer las veces de figura materna, Sebastián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Bajo la luz temblorosa de las velas, Catalina era una visión, no de felicidad nupcial, sino de dignidad solemne. Sus ojos encontraron los de él, y en aquella mirada compartieron un momento de comprensión absoluta. Ambos estaban cruzando un umbral del que no habría retorno. El padre Domingo comenzó la ceremonia con voz monótona, acelerando los rituales tradicionales. No hubo lecturas extensas, no hubo homilía sobre el amor matrimonial. Era una transacción, pensó Catalina con amargura, tan comercial como cualquier venta de tierras o ganado. Sebastián Valderrama, ¿aceptas a Catalina Mendoza como tu legítima esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sebastián no vaciló. Sí, acepto. Catalina Mendoza, ¿aceptas a Sebastián Valderrama como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? El silencio se extendió apenas un segundo más de lo apropiado. Catalina sintió el peso de todas las miradas, especialmente la de la señora Gertrudis, llena de esperanza. Pensó en su madre, en todo lo que había sufrido. Pensó en las palabras de Sebastián sobre las personas que dependían de la hacienda. Pensó en el viejo Mateo y en las conversaciones que habían compartido. Sí, acepto, susurró. El padre Domingo los hizo intercambiar anillos. Sebastián había usado uno de los anillos de su madre, un aro de oro simple con una pequeña esmeralda. Cuando lo deslizó en el dedo de Catalina, sus dedos se rozaron y una corriente eléctrica pareció pasar entre ellos. Por el poder que me confiere la Santa Iglesia, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero Dios no nos ha unido, pensó Catalina. Nos ha unido el miedo, la desesperación y un secreto que nos devorará vivos. El padre Domingo esperaba el beso tradicional, pero Sebastián simplemente tomó la mano de Catalina y la besó con respeto. Era el único gesto que ambos podían soportar. La señora Gertrudis sollozaba de alegría, abrazando a Catalina. ¡Ay, mi niña querida! Finalmente serás la señora de esta casa. Ya no tendrás que fregar suelos ni lavar ropa. Serás respetada, honrada. Tu madre estaría tan orgullosa. Catalina cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas cayeran. Si tan solo supieras, pensó, la verdadera razón por la que mi madre estaría llorando. Los documentos fueron firmados, los testigos declararon lo visto, y el padre Domingo desapareció en la noche con sus monedas tintineando en el bolsillo. El doctor Solís organizó una cena pequeña en el comedor principal, pero nadie tenía apetito real. La señora Gertrudis y el viejo Esteban finalmente se retiraron,
dejando a la pareja sola con el doctor. Adolfo llega mañana al mediodía, dijo Solís. Cuando descubra que te has casado, enloquecerá, pero legalmente, no podrá hacer nada. Un hombre casado no puede ser declarado incompetente tan fácilmente, especialmente si su esposa testifica sobre su cordura. Entonces el plan funcionó, dijo Sebastián sin emoción. Ganamos. Nadie ha ganado aquí, murmuró Catalina. Solo hemos pospuesto la tragedia. Se levantó de la mesa, ajustándose el anillo que todavía se sentía extraño en su dedo. Si me disculpan, iré alto. ¿A dónde voy ahora? Ya no soy una criada, pero tampoco soy realmente la señora de la casa. A la habitación contigua a la mía, respondió Sebastián. Está preparada para ti. Era la habitación de mi madre. Pensé que sería apropiado. Catalina asintió y salió sin mirar atrás. Cuando llegó a la habitación mencionada, encontró un espacio hermoso, cama con dosel, cortinas de terciopelo, un escritorio junto a la ventana, todo lo que una aristócrata podría desear, y sin embargo, se sentía como una prisión dorada. Se dejó caer en la cama y finalmente permitió que el llanto la consumiera. Lloró por su madre, por la vida que pudo haber tenido, por la imposibilidad de lo que sentía por Sebastián, porque la verdad terrible era que, en algún momento, entre las conversaciones como Mateo y las miradas compartidas en la biblioteca, se había enamorado de él, y ese amor era ahora la maldición que cargaría para siempre. Al otro lado de la pared, Sebastián también yacía despierto, mirando el techo. El anillo en su dedo le pesaba como el plomo. Había obtenido lo que quería, protección legal, una heredera para su patrimonio, venganza contra Adolfo, pero el precio era mucho más alto de lo que había anticipado, porque él también había caído en la trampa de sus propios sentimientos. Se había enamorado de Catalina cuando ella le mostraba bondad a un mendigo desconocido, y ahora, atado a ella por matrimonio pero separado por sangre, viviría en un infierno de su propia creación. Los días siguientes fueron una tormenta controlada. Adolfo llegó con sus abogados, rugiendo acusaciones y amenazas, pero al descubrir el matrimonio registrado legalmente, su rostro palideció de furia impotente. Exigió ver a Sebastián, quien lo recibió en la biblioteca junto a su nueva esposa. Esto es un fraude, escupió Adolfo. Te casaste con una criada para engañarme. Me casé con una mujer extraordinaria porque me enamoré de ella, respondió Sebastián con calma. Si tú eres incapaz de entender el amor sin cálculo financiero, primo, ese es tu problema, no el mío. Adolfo se volvió hacia Catalina con desprecio. ¿Y tú qué? ¿Cuánto te pagó por esta farsa? Catalina lo enfrentó sin parpadear. Su primo no me pagó nada. Me casé con él porque vi en sus ojos algo que usted nunca tendrá, humanidad. Ahora, si nos disculpa, tenemos asuntos que atender. Adolfo salió hecho una furia, prometiendo venganza, pero legalmente derrotado. Pasaron los meses. Sebastián y Catalina desarrollaron una rutina extraña. Comidas compartidas en silencio, paseos por el jardín manteniendo distancia prudente, conversaciones educadas cuando los criados estaban presentes. Por las noches, cada uno se retiraba a su habitación, separados apenas por una pared que podría haber sido el océano Atlántico. Pero una noche de primavera, cuando las flores comenzaban a brotar nuevamente, Catalina despertó sobresaltada por ruidos en la habitación de Sebastián. Golpes, un grito ahogado. Sin pensarlo, corrió hacia su puerta y entró. Sebastián yacía en el suelo junto a su cama, pálido y sudoroso, sosteniéndose el pecho. Catalina, jadeó. No es fingido esta vez, mi corazón. Ella gritó pidiendo ayuda, mientras se arrodillaba junto a él, tomando su mano. El doctor Solís llegó corriendo, y durante las horas siguientes, luchó por estabilizar a Sebastián. No había sido una mentira después de todo. El corazón de Sebastián estaba genuinamente enfermo, debilitado por años de estrés y amargura. Cuando finalmente amaneció, Sebastián abrió los ojos y encontró a Catalina sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano. Sus ojos estaban rojos de llorar. Pensé que te perdía, susurró ella, y me di cuenta de que, pese a todo, pese a la imposibilidad de esto, no puedo imaginar un mundo sin ti. Sebastián apretó su mano débilmente. Catalina,
estos meses han sido un infierno. Vivir tan cerca de ti y tan lejos. Hay algo que debo decirte, aunque me condene. No digas nada, le suplicó ella, por favor. Debo decirlo, te amo. Sé que está mal, sé que es imposible, pero te amo. No como hermano, como hombre ama a mujer. Las lágrimas corrieron por el rostro de Catalina, y yo a ti. Dios me perdone, pero te amo también. Estamos malditos, Sebastián. Sebastián sonrió tristemente. Entonces viviremos malditos juntos. Quizás nuestro castigo sea amarnos sin poder consumar ese amor. Quizás esa sea nuestra penitencia por los pecados de nuestros padres. Y así fue. Vivieron juntos como marido y mujer ante el mundo, pero como almas torturadas en privado. Sebastián nunca se recuperó completamente, su corazón cada vez más débil. Catalina lo cuidó con devoción, y en esos cuidados encontró una forma de amor que, aunque incompleto, era real. Cuando Sebastián murió 3 años después, en una tarde tranquila de otoño, con la mano de Catalina sosteniendo la suya, sus últimas palabras fueron: no te arrepientas de nada, fuiste mi salvación. Catalina estableció la Fundación Prometida, dedicando el resto de su vida a ayudar a mujeres sin opciones. Nunca se volvió a casar, nunca reveló el secreto, y cuando murió, décadas después, fue enterrada junto a Sebastián con un epitafio que decía simplemente: aquí yacen dos almas que amaron más allá de lo permitido. Que Dios perdone lo que el mundo no pudo entender.